Hola a todos. Vamos a hablar sobre el origen de la caña de azúcar y cómo fue posible que se extendiera por todo el mundo. Según algunos autores, la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea. De ahí, en el año 8000 a.C., pasó a Borneo, luego a Sumatra y en el año 6000 a.C. a la India. Otros autores dicen que la caña de azúcar es originaria del norte de Bengala. Durante muchos años, en la India la caña de azúcar se plantó en los jardines, se cortaban pedacitos y se masticaban o se prensaban y consumían su bebida. Posteriormente, al cabo de algunos años, empezó a hervirse el jugo y mediante otros procesos la cuajaron y la cristalizaron, llamando a este producto gur. Se tienen datos de que en la India ya cristalizaba el jugo de caña en el siglo V después de Cristo. Entre los siglos IV y VIII después de Cristo, los mayores centros de manufactura del azúcar parecen haber estado en la costa oriental del delta del Indo y también en el extremo del Golfo Pérsico en el delta del Tigris y del Éufrates. Pero ¿cómo se extendió el azúcar por el mundo entero? Dos eventos: las conquistas y las rutas comerciales. Podemos decir que las conquistas han traído de un lugar a otro expresiones culturales, conocimiento, arte, ciencia, lenguas y diversos productos. Pero sin lugar a dudas, las conquistas también han traído lucha sangrienta, grados de crueldad, abusos y dominación. Por ejemplo, la conquista de América. Todos sabemos que la conquista de América trajo la destrucción de las culturas indígenas, trajo la desaparición de muchos pueblos indígenas, trajo la destrucción de sus monumentos, de sus templos, de sus lenguas, de su religión, trajo masacres, pobreza, abusos y trajo la esclavitud de la población africana. Algunas conquistas, según los historiadores, algunas conquistas en la historia han respetado lenguas, cultura y la religión de los conquistados y han mantenido sus estructuras organizacionales. Por ejemplo, los persas. El imperio persa era muy respetuoso de las tradiciones de los pueblos conquistados, de sus líderes, y permitían la libertad de culto. Por ejemplo, los otomanos también dieron libertad de culto a los cristianos conquistados. Las conquistas entonces trasladaron la caña de azúcar y posteriormente el azúcar a los territorios conquistados de Asia, de África, de Europa y por supuesto de América. Tenemos, por ejemplo, la conquista persa, que llevó a la conformación de uno de los imperios más grandes de la historia. Este imperio persa fue fundado por Ciro II y tuvo un tercer rey, Darío I, que aproximadamente entre el año 522 a 486 a.C. ocupó los terrenos de la parte noroccidental del subcontinente indio y conoció la caña de azúcar y la llevó a Persia. Posteriormente, Alejandro Magno conquista los territorios del imperio persa en el año 331 a.C., que en ese entonces estaba en manos de Darío III. Conoció la caña de azúcar en su viaje al subcontinente indio y la llevó a Macedonia. La caña de azúcar entonces llegó a Macedonia, llegó a Grecia y posteriormente a Roma. Los romanos la llamaban la sal de la India. El cultivo se siguió extendiendo y entre el siglo VII después de Cristo, o sea, 637 a 651 después de Cristo, los árabes conquistaron Persia y llevaron la caña de azúcar y el azúcar y su técnica de producción a otros territorios conquistados. Se dice que Egipto, que fue un territorio conquistado por los árabes, ya conocía la manufactura del azúcar porque ellos ya en el 710 después de Cristo ya la clarificaban, la cristalizaban y la refinaban.
Posteriormente, en el año 700 después de Cristo, los árabes llevan la caña de azúcar y el azúcar a la península ibérica. Pero las cruzadas también tuvieron una cuota muy importante en la introducción del azúcar en la Europa cristiana. Estas cruzadas recordemos que fueron 8 cruzadas desde el 1095 al 1291. Otro evento que hizo posible que el azúcar se extendiera por todo el mundo fueron las rutas comerciales. Las rutas comerciales. Una de esas rutas comerciales fue la ruta de la seda. La ruta de la seda fue supremamente importante porque no solamente se transportó mercancías, también se transportó el conocimiento. Esta ruta conectaba a la China con Arabia, con Turquía, con Persia, con Europa. La conectaba, se transportaba lana, se transportaba seda, piedras preciosas, sal, perfumes, especias, entre otras. La alternativa a la ruta de la seda fue la ruta de las especias, porque hubo que idearse o hubo que sacar una ruta por el mar, porque la ruta de la seda se estaba convirtiendo en algo muy peligroso porque era asaltada con frecuencia. Esta ruta de las especias terminó siendo dominada en la época del Imperio Árabe, terminó siendo dominada por los árabes y posteriormente por los otomanos o turcos que conquistaron Constantinopla en 1453 y cortaron esa ruta a los genoveses y a los venecianos. Entonces, ese hecho hizo que los europeos, especialmente Portugal y España, se interesaran mucho en una nueva ruta hacia la India. Y fue así como Colón dio con el continente americano, también gracias a la teoría de que la Tierra era redonda. Y Vasco da Gama en 1497 abrió una nueva ruta marítima hasta la India, bordeando el África. Tenemos que reconocer que los venecianos y los genoveses cumplieron un papel muy importante en la expansión del consumo a través de los viajes de sus comerciantes, el consumo de azúcar. En el siglo XV, Venecia era el principal centro de refinación y distribución del azúcar en Europa. Bien, en un próximo capítulo hablaremos sobre los usos del azúcar en la Edad Media y haremos referencia a un libro bastante interesante del antropólogo estadounidense Sidney Smith. Ese libro es Dulzura y Poder. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.